Bueno, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Y en esta ocasión el gran protagonista no puede ser otro que Chris Bumstead, nuestro tan afamado CBAM, nuestro papi, por así decirlo, ¿no? del mundo del culturismo. Que en esta ocasión, pues bueno, vemos ahí, no os voy a poner la foto porque en realidad yo creo que es hasta mejor el vídeo, ¿no? De cómo va, digamos, afrontando esta etapa final, ¿no? De cara al Mister Olympia. 4 semanas restan. Se lo ve con un tamaño francamente espectacular, y que luego, por supuesto, vamos a debatir, ¿no? Porque se ha hablado mucho de si en realidad es esto un Classic Physique o esto se asemeja más ya a un culturista open que por el motivo que sea no quiere dar el paso a esa categoría y quiere seguir cosechando Olimpias, ¿no? Luego lo hablaremos bastante, pero viene a colación de todo esto, ¿no? De ver este estado físico de CBAM imagino que, como digo, 4 semanas para el Mister Olympia. Es cuando verdaderamente llama la atención del tema del peso, ¿no? Todos sabemos, y de hecho ahora lo vamos a ver y lo vamos a analizar y lo vamos a escuchar, que es lo más importante de todo, cuántas veces se ha rumoreado, ¿no? Sobre la posibilidad, en este caso, de que Chris Bumstead pues no dé el peso, o que se le permita o se tenga una vara alta, y nunca mejor dicho, con el tema de medir la altura, sobre si entra o no entra en la categoría. Y se están haciendo, entre comillas, algunos esfuerzos. De hecho ya se hizo uno para ampliar esa capacidad de peso, ese límite de peso en Classic. Ese límite de peso, ese aumento del límite de peso viene motivado sobre todo por el hecho de que Chris Bumstead está en la categoría. También se tiene que entender que la IFBB Pro League, en este caso NPC en Europa, no deja de ser una empresa. Este es el mayor activo de esta empresa, sin ningún lugar a la duda. El mundo del culturismo, la imagen del mundo del culturismo hoy y desde hace unos años es Chris Bumstead. Pero evidentemente meter ahora a Chris Bumstead con sus problemas físicos a nivel renal de todos conocido, meterlo en categoría Open, evidentemente exigiría un tránsito, exigiría una serie de condicionantes que evidentemente no le van a hacer funcionar de primeras en la categoría, con lo cual interesa más que él siga triunfando en la categoría Classic, que siga siendo esa persona, ese atleta en el que es la gran referencia por parte de la población, precisamente en la categoría probablemente, y sin el probablemente, más seguida del mundo del culturismo, y desde luego la que más carnes profesionales atesora, porque prácticamente a día de hoy todo el mundo quiere competir en Classic. Pero aquí es donde va, como digo, el motivo del vídeo, ¿no? Quiero repasar con vosotros y quiero que escuchéis muy bien, ¿vale? Los dos últimos pesajes en el Mister Olympia, ¿vale? El pesaje del año 2022 y el pesaje del año 2023. Si mal no lo recuerdo, el pesaje del 2022 fue el primero con Hani Rambod, ¿eh? Así que, si os parece, vamos a escucharlo detenidamente, y cuando termine el del 2022 vamos a hablar sobre el del 2023, que yo creo que es todavía más controvertido. Vais a ver que en ningún momento se señala o se enfoca por parte de la cámara ni la altura ni el peso, con lo cual lo que anuncian las personas encargadas de hacerle estas mediciones no lo tenemos que creer. Evidentemente confiamos en digamos, la profesionalidad y el rigor y la seriedad por parte de la organización, solo faltaba. Pero en este caso, como digo, vamos a escucharlo, porque es muy claro cómo se dice la altura y el peso de Chris Bumstead en los 2 años. Vamos a escucharlo. Germany. Up to 5'10", though. You stretch a little bit better. You make sure you get limber. Is he good? Matt, pull his neck. Oh, there you are. Yeah, like, he's like, waiting on you. I'm looking all around for you. Waiting on you. How are you, man? Good, I'll take that. Need a photo? Good. How you guys all doing? Good, man. How you doing? You too. Long night for you guys. You can take the hat off, Here Chris. you go. All right. Congratulations on the engagement. Thank you guys. I appreciate it. Up to 6'2". It's crazy. Let's get it. Up to 6'2", Bill. $237. Done, brother. Yeah, to me feeling. That's how you do it.
motherfucker hungry as hell. I've done it 50 times. Ain't my first rodeo. Vale, como habéis podido ver, está bastante claro la altura y el peso de Chris Bumstead, ¿vale? Estamos hablando de un atleta que, como podéis ver ahí, es de 1,88, al menos lo que ponen que, en este caso, que mide. Vamos a verlo otra vez, ahí lo tenemos. Una de las cosas controvertidas ya empieza aquí. Evidentemente el listón, y esto ha dado para programa, para memes y para todo. Recordad lo que pasó con Matala. No parece que al menos baje del todo, simplemente se localiza un poquito, se baja, pero no está, digamos, ajustado del todo. También veremos que esto es algo habitual y que incluso pasa también con otros atletas, pero bueno, para empezar se queda ahí, ¿vale? Lo dan 1,88 centímetros, ¿vale? Para que un poco la gente se sitúe. Y evidentemente a partir de ahí seguimos con lo que es la comparación, ¿vale? Y vamos a ver que a partir de ahí tenemos un primer pesaje. Generalmente Chris Bumstead se suele pesar con ropa. Imagino que a lo mejor será para no desvelar, ¿no? Mucho sobre su físico. Se quita el pantalón y da esos 107,5. Vale. Entonces ahora nosotros, evidentemente, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, con esa altura y ese peso, ¿cuál es el margen que tiene? Yo creo que al final es un poco la pregunta que se puede hacer todo el mundo, porque muchas veces hay dudas sobre si este tío da el peso o no da el peso, pero para eso habrá que ir a ver, habrá que ir a desgranar un poquito cómo está el tema, ¿no? Bueno, pues si nos vamos a la web de la IFBB Pro League, ¿vale? Y lo vais a ver ahora, que lo voy a poner en grande, ¿vale? Nos vamos a la web de la IFBB Pro League. Vais a ver que aquí tenemos la altura y el peso de la categoría profesional en Classic Physique. Bien, si nos vamos a esos 1,88, estaríamos hablando de que entra dentro de la categoría de 6.2 en cuanto a los pies, ¿vale? Y llegaría hasta los 242 libras, inclusive con 109,8, con lo cual está dentro del margen. Insisto, siempre y cuando a Chris Bumstead pensemos que le están midiendo bien. Cuando digo que de momento la barra, como podéis ver, oscila un poquito entre lo que debería ser súper ajustado y el margencito que nos dejan. Recordar que un margencito es tan sencillo como que se te puede ir un par de centímetros y fijaros la diferencia de kilos que hay, con lo cual es importante. Y luego tenemos que confiar, obviamente, porque no vemos el peso de lo que está dando, ¿vale? Insisto en que nos tenemos que quedar con estas cuatro, podemos decir, casi mejor con estas tres mediciones, ¿vale? 6.0, 6.1 y 6.2. ¿Por qué? Porque aquí viene la controversia del vídeo, ¿vale? La controversia del vídeo viene en el pesaje del año 2023, es decir, la del año pasado. Nos vamos a ir a la del año pasado, ¿vale? Ahí lo tenemos, 2023, y quiero que escuchéis muy atentamente el anuncio que hacen sobre la altura oficial. Yo he estado hablando, por ejemplo, con Sergio Duforoy, que hemos estado viendo este vídeo, este extracto. Él se inclina porque dice 6.5, que sería 6.05, según entiendo yo. Si eso es así, es imposible que sea luego el peso que corresponde, ya os lo digo yo. Pero si es 6.19, ¿vale? Vais a ver que puede tener un cierto sentido, porque él coge, la persona que está reflejando aquello, le dice, te lo vamos a adaptar, es decir, lo vamos a hacer que sea 6.2 y de esa manera da el peso. Así que, como digo, a prestar una atención milimétrica, porque aparte lo vamos a repetir varias veces ese clip para ver qué realmente dice. Insisto en que yo me inclino por lógica, porque si no, no tendría sentido. Si es 6.05, el peso que da es que tiene que ser muchísimo menor, como ahora luego veremos. Pero si da 6.19, vais a ver que se lo adaptan a 6.2, es decir, le dan ese pequeño upgrade para que pueda dar el peso que tiene que dar y para que pueda competir. Vamos a escuchar. Gabriel, number 33. Another time. Another time. You tell me. Done yet? 6'1.5". Chris, how's it going, man? Hey, Chris, yeah. Good, how are you? Lo pongo de nuevo, para que se pueda escuchar bien. Yo insisto en que lo único que porque lo hice muy rápido, evidentemente, lo único que me cuadra es que diga 6.19.
¿vale? Pero ese 19 como que lo colea muy rápido y parece que dice 6.9 o 6. Bueno, en fin, de todo. Vamos a escucharlo otra vez y a ver qué os parece a vosotros. You tell me. Por cierto, igual, el tema del listón, vais a ver que baja hasta un cierto punto. You tell me. You done yet? 6'1.5". Chris, how's it going, man? Make your scale. Good, how are you? One way, fake weight. Hello, buddy. Atentos a lo que dice el chico que está sentado, que es lo que dice, te lo vamos a adaptar. Ojo, 6'1.5". Chris, how's it going, man? Make your Haremos una escala, You tell me. You done yet? 6'1.5". Chris, how's it going, man? Make your scale. Good, how are you? One way, fake weight. Hello, buddy. I'm the last one, man. Exactly. All right, I'll take that. You got a half pound, man. I got it, man. The champ gets no breaks around here. 241. Well done. my friend. 0.2, don't forget that. Vale, para que os hayáis enterado, yo insisto en que creo que tiene que decir 6.19 porque si no, no hay manera de clavar el peso. Si nos volvemos otra vez aquí, con los datos en la mano, ¿vale? Si nos volvemos, como digo, a esto de aquí, ¿vale? 6.5, que es un poco lo que me venía a decir un poco de UFOR, sería dar entre 103 y 106, siendo encima muy bueno, porque encima no llegaría ni a 6.1, que serían 106, ¿vale? Si es 6.19, que por lo que yo me inclino, sería 6.19, no llegaría a ser el 6.2 y tendría que dar 106. Cierto es que siendo muy estricto, pero alguna vez ha pasado, de que coja y se dé. También es cierto que hay mucha gente que y lo sé porque he podido preguntar a atletas profesionales, que hay veces que te miden y te quedas a nada, bien sea por kilos o bien sea por estatura, sobre todo por estatura, y te lo redondean, es decir, que no es solamente algo que pase con Creepmaster. Pero bueno, ahí ya ha habido una pequeña manita para entrar en esta categoría, en la categoría del 6.2, y tiene hasta 109,8. 109,8, si nos vamos aquí, como podéis ver, son esas 242 libras inclusive. En el primer pesaje da 242, está incluido, pero ¿por qué le hacen bajar una libra? No sé si es porque a lo mejor tienen un poco cargo de conciencia de decir, bueno, vamos a pésate sin ropa, que sean 241 y aunque sea, pues vemos que has dado menos del peso. Entonces, como digo, la cuestión aquí está en eso, ¿no? Ahora vemos a un Creepmaster todavía más grande, entendemos que va a pesar, si no lo mismo, incluso a lo mejor un poquito más. Si se pasa, que esta es otra, ojito a las diuresis rebajan la estatura. Si Creepmaster no llega a ese 6.2 y se sitúa por debajo del 6.2, como ya vimos el año pasado, imaginaros que estará 6.18, ¿le van a levantar la mano por ser Creepmaster y le van a meter en 6.2? Porque, ojo, imaginaros un Olympia sin Creepmaster, es que estamos hablando de eso. Y luego, el tema del tonelaje. Si os dais cuenta, el año pasado, que ya se lo vio enorme, ¿vale? El peso que da es el de 242 libras. 241 en el último pesaje, pero bueno, ahí, 242, 241. Si nos vamos otra vez a mirar el tema del límite de peso, vais a ver que tiene hasta las 242 libras. Es decir, no le puede meter más kilos a esa estructura de lo que ya tiene. Entonces, una de dos, o se pesa en pelota, con el perdón de la palabra, porque ahí de momento se está pesando que sí con una camiseta, con el calzoncillo, etcétera, etcétera, o se pesa en tanga, o como le haya metido más kilos a la estructura, se tiene que ir a 6.3, y eso ya es imposible. Ya lo garantizo yo, que ganar una pulgada, estamos hablando de, como podéis ver, la diferencia de 188 centímetros a 190,5, estamos hablando de 2 centímetros y medio, ya te puedes estirar. Entonces, insisto, la pregunta es, que de ahí viene el titular del vídeo, ¿cómo nos van a engañar esta vez? Es decir, si el físico que estamos viendo de Creepmaster es más grande y por tanto debería pesar más, ¿cómo van a hacer
para que pueda clavarse ese peso en esas 242 libras que ya dio el año pasado. Esa es la pregunta, ni más ni menos. Y otra más, que es algo que yo llevo reivindicando desde que estoy prácticamente en el canal, porque esto lleva ya de largo, este rumor sobre si Chris Bumstead da el peso, si no da el peso. Ya vimos que en el 2022 no hubo ningún problema, 1,88 y menos peso del que tuvo en el 2023. 2023, 1,88 y 242 libras, con lo cual límite de peso total, que hasta cierto punto hay que darle la enhorabuena tanto a él como a Harry Rambo, porque limaron el peso al final. Pero claro, ahora vemos un Chris Bumstead todavía más grande, y todavía más grande supone que como te vayas a 243 libras, ¿qué va a pasar? ¿Le van a hacer perder una libra como le han hecho a todo hijo de vecino, haciendo saunas, cardios, estirándose? Bueno, estirándose ya veis que no, porque no hay manera. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer eso? ¿Le van a pasar la mano? Que claro, insisto, tenemos que ver una cosa importante. Una cosa importante. Y es que estamos viendo el físico de Chris Bumstead, pero es que hay que verlo con el físico de Chris Bumstead que tiene relativamente ahora. Cierto es que quedan 4 semanas para el Mr. Olympia. Este físico todavía se tiene que apurar más, perder más kilos. De hecho, Ramondino ha tenido, creo recordar, está 4 o 5 kilos por encima del peso, etcétera, etcétera. Pero a la gente hay que explicarle que esto está encima de la mesa. Esto está encima de la mesa y no es precisamente moco de pavo. O sea que en ese sentido vamos a ver cómo respira todo, porque no es cachondeo. Luego, por ejemplo, yo recuerdo un vídeo de nuestro amigo Ares, por aquí, que vais a ver, por ejemplo, fijaros la altura de Ramondino, cómo se la midieron el año pasado. Es que eso no está bajando hasta donde tiene que bajar. Y estamos hablando de que ya el año pasado tuvo problemas de peso. Recordar que tuvo que estar en una sauna, que le tuvieron que estirar, en fin. Y fijaros dónde está el listón. Es que eso son perfectamente entrar en otra categoría de peso, pero tranquilamente, porque eso no está ajustado a la cabeza ni muchísimo menos. O sea, por eso digo, fijaros ahí. O sea, eso tiene límite para bajar, ¿eh? Luego, por ejemplo, el caso de Chris Bumstead, ahí lo tenéis. Ahí falta por bajar. Es que daros cuenta de que puede ser la diferencia entre tener que bajar 3 kilos del tirón ahí para poder entrar en la categoría o no hacerlo. La diferencia entre que un físico se muestre supermasivo con 3 kilos más o no hacerlo. De hecho, lo vimos el año pasado también este mismo año con Joseba. Al que, y lo tenéis en el canal con Raúl Carrasco, están empezando a mirar a ver si hay la posibilidad de estirarlo un poco para que entre en el siguiente bloque de categoría y salga todavía más grande. Entonces, aquí está la movida. La movida está aquí. Se le mide a Cebún como todo hijo de vecino. A Cebún y Ramondino hay como una especie de manga ancha, o los grandes, los tops, están como digamos que tienen esa especie de vía libre. Por otro lado, ¿por qué? Y lo vuelvo a repetir, ¿por qué no se hace oficial y grabado y en una pantallita que se vea todo clarísimo, la estatura y el peso, y no que nos tenemos que fiar de lo que mira ahí el de la mesa, que evidentemente confiamos en su profesionalidad? Pero ojo, porque ya estamos viendo que profesionalidad aquí, la justita. O sea, entonces, por eso digo que yo creo que es importante, sobre todo por una cuestión ya de transparencia, ¿vale? De transparencia y de que este tipo de cosas no pasen. Ahora bien, que a lo mejor interesa que no haya quizá tanta transparencia para que esta gente compita, esa es una. Que se ha ampliado el límite de peso para ver físicos más masivos en Classic, y cada vez son más Open que Classic, porque este señor, que es el número 1, no solamente de la categoría, sino del culturismo mundial, interesa que siga en el círculo, y lo que no interesa es que se le tenga que obligar o bien a retirarse o bien a pasarse a Open. Ahí está la pregunta. Ahora es cuando llega el momento que a mí realmente me gusta. El momento en el que vosotros me dejáis en la caja de comentarios qué opináis sobre todo esto. Si creéis que quizá le estemos dando más vueltas de las que le tenemos que dar. Si creéis, por otro lado, que se le levanta la vara, y nunca mejor dicho, a Chris Bumstead en el tema de los pesajes, si se debería hacer público. Todo ello, por supuesto, como siempre, como digo, con respeto, en la caja de comentarios. Dadle un fuerte like al vídeo, suscribiros al canal. Además, recordar que esta noche a las 8 de la tarde tendremos The Confessional, que vuelve The Confessional con Alexis. Ojito a lo que se viene ahí, porque Alexis tiene ganas de largar lo más grande. Y por supuesto, uniros al canal, que cada día somos más. Y como siempre suelo decir, chicos, siempre